Bien, chicos, activen sus micrófonos. ¿Estamos? Sí. Bien, bien. ¿Todos están ya? Solo vemos 3. Julie, Naila, estoy viéndolos. Bien, entonces nos habíamos quedado en la parte de ciertos factores que inciden muchísimo en las actuales tendencias hoteleras, ¿no? Y que estos tres factores, ¿no? Como es la globalización, el consumidor, ¿y qué otro? ¿Cuál era el otro? La globalización, el consumidor, o el comportamiento del consumidor, o los nuevos consumidores, y el otro, ¿cuál era? Los precios. ¿Mm? A ver, se olvidaron, ¿cuál era? Habían varios, pero de esos tres que sí tienen que adaptarse en el corto plazo, pues, ¿no? ¿Cuál era? ¿Mm? La Tecnología. Las nuevas tecnologías, correcto. Ahora, el que no se adapta a la tecnología está en la época de la carreta, ¿no? Está en la época de la carreta jalada por el burro, mientras los otros están en un Ferrari, en un Mercedes-Benz, ¿no? Entonces, la tecnología ahora es fundamental para todos los procesos, no solo hoteleros, sino en general, pues, ¿no? De todo tipo de industria o todo tipo de servicio. Entonces, globalización, tecnologías y comportamiento del consumidor. Tres aspectos importantes que no se deben descuidar, ¿no? En la actividad hotelera, y que constantemente tienen que renovarse, tienen que innovarse, ¿no? Tienen que orientarse para dar un servicio de calidad, ¿no? Con altos estándares de calidad, ¿verdad? Que eso es lo que busca el cliente. Por eso es que estas nuevas tendencias pues buscan eso, buscan que no solo el cliente venga y pernocte y no encuentre nada más, sino que también el hotel esté en capacidad de poder brindarle servicios complementarios, pues, ¿no? De acuerdo a las tendencias mundiales, ¿verdad? Y cierto, por ejemplo, hoteles de gran reconocimiento a nivel mundial son hoteles, son establecimientos hoteleros donde la tecnología de punta está ahí, ¿no? Donde han tomado muy en cuenta el tema de la globalización, que ha trascendido las fronteras, ¿no? De donde inicialmente empezaron a funcionar, ¿verdad? Y porque se preocupa mucho también de analizar el comportamiento del consumidor, de orientar todo lo que es el servicio y el producto a la satisfacción de los nuevos consumidores, estos consumidores que cada vez son más Exigentes. ¿verdad? No es ese consumidor de épocas antiguas que al no manejar información, definitivamente, pues podías de repente por ahí, entre comillas, engañarlo o ofrecerle cosas que a las finales no se cumplían, pues, ¿no? Entonces, ¿qué era la globalización? La globalización es un fenómeno mundial, ¿no? La globalización es un fenómeno mundial que de alguna manera pues ha hecho que todos los países, de cierta forma, se aplica en muchos aspectos, ¿no? Económicamente, por ejemplo, que es uno de los aspectos importantes de la globalización,
socialmente. Pero el tema económico en la globalización es muy importante, ¿verdad? Ya ha trascendido fronteras, lo que antes no se podía hacer, ¿verdad? Y la tecnología es parte de esta globalización. La tecnología ha ayudado mucho en el proceso de la globalización, ¿verdad? Las fronteras que antes estaban cerradas, ¿por qué no podías, hacer intercambios comerciales eficientes, ¿no? Sino que eran muy deficientes por el tema del tiempo, por el tema de la tecnología, por el tema de la información. Ahora, por ejemplo, estas nuevas tecnologías, ¿no? Las tecnologías web, ¿no? Las redes sociales, han permitido y han acelerado este proceso de la globalización. Un ejemplo. Años atrás, cuando no se daba el proceso de globalización, ciertos países avanzados, industrializados, por ejemplo, que ya manejaban algo de tecnología, manejaban tecnología a diferencia de países subdesarrollados o en vías de desarrollo, a lo mejor ellos ya tenían un televisor a control remoto, ellos ya tenían un televisor a color, ¿verdad? Pero en nuestra realidad, ¿qué teníamos? ¿Ese televisor lo teníamos a color? Blanco y negro. No, nosotros teníamos todavía un televisor de blanco y negro, un televisor de esos de tubito, de transistor, ¿no? Que se demoraba un montón en prender. Y tú decías, wow, ¿y cuándo tendremos un televisor a color, no? Y pasaban años y años y nada. Hasta que por fin, por ahí ya, pues, o si querías tener ese televisor, ¿no? Ya cuando pasaban 5 o 6 años, recién venía al Perú, cuando ese televisor en el otro país ya había cambiado por algo mejor, por otra tecnología mejor, ¿verdad? Entonces se demoraba mucho en que nosotros tengamos esas nuevas tecnologías, ¿no? Esos nuevos productos, esos productos más avanzados a diferencia de lo que nosotros teníamos, ¿cierto? Pero cuando se da la globalización y se abren todas las fronteras, desde el punto de vista comercial también, se da la oportunidad para que muchas empresas del mundo puedan también interactuar comercialmente y de manera mucho más rápida y mucho más eficiente con otros países. Y ahora es diferente, ¿cierto? Porque lo que sale, por ejemplo, en un país, un televisor, un teléfono, celular, ya de última gama, ya no demora en llegar a nuestro mercado, ¿verdad? Ya no. Ya no, ahora lo tenemos así, rápido nomás. Es más, si tú querías comprar ese televisor en otro país para tener lo último, wow, era difícil, ¿no? Era difícil. Si no tenías la tecnología, si no tenías el internet, no tenías el famoso e-commerce o el comercio electrónico, hacías todo un papeleo, tenían que traértelo por barco y eso demoraba un montón y tenías que pagar un montón de plata, etc, etc, etc. Ahora no. ¿Ahora qué haces? Coges tu computadora, entras a una página, entras a una tienda, Amazon, entras a Wish, entras a AliExpress, entras a diferentes tiendas en cualquier parte del mundo, claro, obviamente con todas las medidas de seguridad. Haces tu compra, simplemente ves el listado de lo que tú quieres, vas a tu canastita, pagas con tu tarjeta y ese producto se te envía y llega en un 2x3. Cuando antes eso era imposible, ¿verdad? Pero gracias a la globalización y a la tecnología como parte de esta globalización, ahora estos procesos se han hecho mucho más rápido, ¿verdad? Y comercialmente también se han abierto, no solo desde el punto de vista del comercio electrónico, ¿no? Sino también empresas que funcionaban, o cadenas, por ejemplo, hoteleras, que funcionaban de repente en Estados Unidos primero, se han expandido a otros lugares, ¿no? Se han expandido a otros lugares. Estas cadenas hoteleras, se han creado estas cadenas hoteleras, ¿no? Porque se han expandido sus operaciones a otros lugares, a Rusia, China, Japón, Brasil, Perú,
¿no? Porque no todos los hoteles que hay en el Perú son peruanos, ¿verdad? No, son de inversión nacional, ¿cierto? El Swiss Sí. Hotel, el Marriott. ¿Y por qué se ha dado eso? Producto de la globalización. Entonces, esta globalización hay que tomarla en cuenta, porque esta globalización, como dice, se desprende del estudio de Amadeus, ¿no? Que uno de los principales temas es el impacto de los mercados emergentes, de los nuevos mercados, ¿no? Del mercado, de los mercados hoteleros emergentes, de los mercados en general, donde existe una demanda, ¿cierto? Donde existe una gran demanda, y una gran demanda, pues, que un gran porcentaje de esta demanda va a ser utilización de empresas hoteleras, ¿no? De mercados emergentes y cómo las empresas hoteleras se expanden en ellas, crecen, van creciendo y no solo van creciendo a nivel nacional, sino también se expanden hacia otros lugares, producto de esta demanda creciente, producto de estos nuevos consumidores, producto de la generación de mayor cantidad de empresas a nivel internacional, que obliga de repente a que la gente tenga que viajar de un lugar a otro por temas de negocios, por temas de trabajo, y que tenga que utilizar, obviamente, también las empresas hoteleras, ¿cierto? Negocios, trabajo, vacaciones, ocio, diversión, como quieran. Pero siempre se va a utilizar una empresa hotelera generalmente. Entonces, estos mercados emergentes crecen. Muchas empresas que solo funcionaban, no solo hoteleras, ¿eh? Que solo funcionaban, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora ya no, producto de la globalización, funcionan en China, en Japón, en México, en Tailandia, en el Perú. Entonces, hay gente extranjera y hay gente de la zona que trabaja ahí. Y esta gente también necesita utilizar establecimientos hoteleros, ¿verdad? Entonces, la globalización permite eso, este crecimiento hotelero, pero llevado también por un mercado emergente, ¿no? Por el crecimiento de la demanda, por diferentes aspectos, ¿no? Negocios, trabajo, etc. Los mercados más mencionados, bueno, Rusia, India, China, Estados Unidos, la zona del Golfo, ¿no? Ahora está muy de moda Arabia Saudita, ¿no? Con su famoso hotel de 7 estrellas. Sin embargo, también coinciden en que todos estos mercados no pueden llevar el mismo tratamiento. No pueden llevar el mismo tratamiento, claro. No todos de repente se pueden adaptar a este ritmo, a estas tendencias, a estos cambios, ¿no? Unos sí lo harán con mucha más facilidad, porque bueno, son cadenas hoteleras, mueven un montón de dinero, manejan mejor tecnología, etc., ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta ciertos aspectos, no solo el aspecto económico. Por eso dice, para cada zona se debe tener en cuenta factores coyunturales de los diferentes países. ¿Qué quiere decir? Que la decisión de poner un hotel, por ejemplo, en un determinado lugar, no se hace a la ligera y no se hace a la loca, ¿cierto? Debo tomar en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, les pongo el siguiente caso. Si yo voy a tomar en cuenta el aspecto económico, podría tomar la decisión de establecer un hotel de lujo en Venezuela actualmente. No, ¿Por qué? porque la situación económica de Venezuela Porque la no es situación como... económica, la coyuntura económica actualmente en Venezuela no me permitiría, sería una cuestión de locos que yo pueda abrir un hotel en Venezuela. Las condiciones, ¿no? Los factores económicos actualmente no dan, ¿no? Entonces tengo que orientarme a colocar ese hotel donde existe una gran demanda, donde exista oportunidades y donde exista una situación económica, por ejemplo, bastante estable y bastante buena. Entonces, la parte económica, la coyuntura económica es uno de los factores a tomar en cuenta, ¿no? Por eso, para cada zona se debe tomar en cuenta factores coyunturales de los diferentes países, como la economía, la religión, ¿no? Por ejemplo, en países musulmanes o con religiones distintas, ¿no? No puedo poner un hotel
¿no? Y no respetar el tema religioso del país donde estoy, de repente eligiendo para poner un hotel, ¿verdad? Porque hay países, por ejemplo, los musulmanes, que son muy estrictos en el tema religioso, pues, ¿no? Y llegar con un hotel y no respetar este tema religioso sería una falta de respeto total, pues, ¿no? Y lo más probable es que nos cierren o nos voten de ese país, ¿cierto? Las costumbres también, pues, ¿no? Las costumbres son un factor también, es un factor cultural también, ¿no? Bastante fuerte, bastante arraigado, pues, ¿no? Inclusive estas costumbres, hay que adaptarlas como una tendencia también de nuestro propio hotel, pues, ¿no? De nuestro propio hotel, respetar estas costumbres, ¿no? Porque cambiar, llegar a un país con tu hotel y tratar de cambiar estas costumbres es algo muy difícil, es muy difícil. Estas costumbres ya están arraigadas de generación en generación y siempre van a estar ahí presentes, ¿no? Aunque los nuevos consumidores, la gente más joven, como que de alguna manera, pues está haciendo de que ciertas costumbres ancestrales, de antaño, antiguas, de nuestros pasados, se vayan quedando de lado, ¿no? La propia tecnología, inclusive, ahora ya está haciendo de que ciertas costumbres se vayan quedando de lado, pues, ¿no? Y eso es peligroso y es malo, porque es parte de nuestra identidad regional, ¿no? Nacional, ¿no? Parte de nuestra cultura, ¿verdad? Entonces hay que respetar esas costumbres, hay que adaptarnos a esas costumbres también, ¿cierto? Por ejemplo, en el rubro gastronómico, parte de nuestras costumbres gastronómicas podríamos adaptarlas, ¿no? En lo que es la variedad de platos dentro de un hotel, ¿cierto? No solo presentar una variedad gastronómica internacional, sino también nacional, ¿cierto? Porque también hay huéspedes propios de una región, propios de un país, que pues desconocerán la comida internacional y se orientan más a una comida, a una costumbre gastronómica nacional, ¿verdad? El poder adquisitivo, ¿no? La parte económica es importante también, pues, ¿no? El poder adquisitivo. Ahora el poder adquisitivo, pues, en países mucho más desarrollados, que es muy bueno, que es mucho más alto que nuestra realidad, permite también, pues, que clientes de todo el mundo, pues, tengan la facilidad. Ahora con el mismo transporte, pues, ¿no? Que es mucho más rápido, las condiciones de transporte son mucho más rápido, mucho más fáciles, para poder trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Y poder ir a cualquier lugar del mundo o donde tu necesidad de negocio, de trabajo, de placer, de ocio te lleve, poder utilizar un hotel, pues, ¿no? El tipo de cambio también, obviamente, paridad cambiaria, como referente el dólar contra una moneda nacional, el dólar, por ejemplo, el tipo de cambios en el Perú, un dólar que equivale a 3 soles 50, ¿no? Más o menos. Por ahí está. Y las condiciones políticas también, ¿no? Condiciones políticas, económicas de un país son factores que inciden muchísimo a la hora de poder establecer un establecimiento, ¿no? Hotelero en un determinado lugar, ¿no? Las costumbres, la religión, ¿no? Tipo de cambio, el poder adquisitivo, ¿no? Hay que tomarlo mucho en cuenta, hay que tomarlo mucho en cuenta. Si bien es cierto, la globalización nos ha permitido romper estas fronteras y poder accionar y poder actuar comercialmente en distintas partes del mundo, pero hay ciertas condiciones también que el hotel tiene que tomar en cuenta. ¿Y esas condiciones cuáles son? Religión, costumbres, poder adquisitivo, tipo de cambio, condiciones políticas, condiciones económicas, entre otros, ¿verdad? ¿Hay facilidad? Sí, hay facilidades quizás para poder actuar en diferentes partes del mundo, ¿no? Pero respetando siempre estas variables o estos factores, ¿cierto? Si bien el hotel es un lugar neutro y donde circulan personas de todas partes del mundo, ¿no? Locales e internacionales, el personal será en muchos casos local, ¿no? Y los huéspedes podrán ser extrazona o del propio país, ¿verdad? La globalización es una realidad, pero el éxito
Dependerá de cómo realizar los cambios, cómo adaptarse, cómo realizar los cambios y cómo adaptarte a estos cambios, ¿no? Y del respeto y la delicadeza con la que se tomen en cuenta estos factores y mucho más. Dice, ¿no? Y esto es importante. Si bien el hotel es un lugar neutro y donde circulan personas de todas partes del mundo, ¿cierto? Producto de la globalización, tú puedes viajar a cualquier país del mundo, ¿verdad? Ya no hay tanta dificultad para viajar, pues, ¿no? Es tu pasaporte, tu visa, ¿no? Compras tu pasaje y te vas a la China y a la Cochinchina y a donde quieras, ¿cierto? Respetando ciertas condiciones también, ¿no? Por ejemplo, en Europa, ¿no? La Comunidad Europea, que es ahora ya ni siquiera necesitas pasaporte para trasladarte de un país a otro, ¿no? Si tú te vas de España a Francia, cruzas como cruzar una calle, simplemente. No te piden pasaporte, ya no, porque es una comunidad, ¿verdad? Es más, inclusive tienen una moneda en común que es ¿cuál es la moneda común de la Comunidad Europea? Muchos de los países se han congregado en una comunidad, ¿no? Han eliminado fronteras, pasas como si estuvieras en tu casa de un país a otro, no es necesario que presentes tu pasaporte, porque es en una comunidad y tienen una moneda en común. ¿Cuál es? Que es diferente al dólar. ¿El euro? El euro, correcto, ¿no? El euro es la moneda común de esta comunidad europea. Y todas las transacciones, y ese euro vale igual en Italia, vale igual en Francia, vale igual en España, ¿no? Es una sola moneda, ¿verdad? Rige para estos países. No es que cada país tenga una moneda distinta, ¿no? Es una única moneda, ¿verdad? Entonces, hay un tema importante que dice, el personal del hotel será en muchos casos local. ¿Por qué? O sea, que yo no puedo traer gente del extranjero para que trabaje en mi hotel. El personal será en muchos casos local. Y si yo no quiero que sea local, y si yo quiero que mi personal, por ejemplo, si soy una cadena internacional, ¿no? una cadena americana, norteamericana, y pongo un establecimiento, por ejemplo, en México, y yo quiero que mi personal venga de Estados Unidos y que todo mi personal sea de Estados Unidos, ¿podría ser? Entonces, ¿por qué dice el personal será en muchos casos local? ¿Por qué gran parte de ese porcentaje de trabajadores de un hotel instalado, implementado en un determinado país, una determinada zona, tiene que ser local? ¿Por capricho? ¿Porque yo quiero? ¿O por qué? ¿Qué opina? Porque los trabajadores del lugar ya están como más adaptados para poder tratar a los clientes. Mejor dicho, saben sus costumbres, saben las... Podría ser una condición muy importante, ¿no? Porque el trabajador local, de alguna manera, pues, conoce el comportamiento de los consumidores propios del lugar, ¿no? ¿Cierto? Podría ser un factor, sí, que tiene su criterio. ¿Por qué más?
¿Les parecería a ustedes justo que venga una cadena internacional a un lugar determinado, a un país determinado, a una región determinada, y no se les dé la oportunidad de trabajo a trabajadores o a gente propia del lugar? No, No, ¿no? Porque hay un tema también laboral, hay un tema también de legislación laboral, pues que implica de que hay que contratar un porcentaje de trabajadores que sean propios del lugar, ¿no? Hay que contratar como parte de fomentar el empleo interno, parte de fomentar, ¿no?, el empleo dentro del lugar, dándole la oportunidad a trabajadores propios de ese lugar, ¿no? Y que no quede, y trabajadores obviamente que tengan las condiciones o que reúnan las condiciones o las aptitudes y actitudes para poder trabajar en el sector hotelero, ¿no? Y no, pues que dejes de lado, o sea, encima que vas y pones un hotel en un país determinado, no les das oportunidad a trabajadores de la zona, pues, ¿no? Lo más probable es que te generes problemas, ¿no? Porque van a haber reclamos por parte de mucha gente, ¿no? Al sentirse totalmente discriminados desde el punto de vista laboral, pues, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta que gran parte o un porcentaje de los trabajadores a tomar en cuenta tienen que ser locales, ¿no? Por temas de cumplimiento en legislación, ¿no?, laboral, y por también ese criterio que dijo su compañera, ¿no? Porque también este personal pues conoce la idiosincrasia, conoce las costumbres, conoce a este tipo de consumidor propio del lugar, pues, ¿no? Y es de gran ayuda. La globalización es una realidad, por supuesto, hace tiempo, hace muchos años que lo es, ¿no? Pero el éxito dependerá de cómo realizar los cambios. Hay que tomar en cuenta estos factores para realizar estos cambios, ¿no? Tanto a corto, mediano o largo plazo, cuando se deban hacer, y del respeto y la delicadeza con la que se tomen en cuenta estos factores, ¿no? Estos factores, por ejemplo, como la globalización, ¿no? Como la tecnología y como el comportamiento del consumidor, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar, obviamente, a ser competitivos totalmente, siempre y cuando podamos tomar las decisiones en el momento correcto, en el tiempo correcto, ¿no? Entonces, la globalización que abre estas fronteras y que expande comercialmente, ¿no?, la actividad hotelera es de bastante importancia. Entonces, la globalización, importantísimo, ¿no? Segundo aspecto, estos clientes demandantes, ¿no? Estamos bien, ¿no? La globalización, sí. Los clientes demandantes es un factor importantísimo también, pues, ¿no? Es un factor importantísimo. Nuestros clientes, siempre que sean demandantes, ¿no?, y fidelizados, definitivamente, pues vamos por buen camino en el ámbito de la prestación del servicio y, ¿no?, la venta del producto hotelero. Ya sea por negocios o por placer, en viajes lujosos o de bajo presupuesto, todos los clientes buscan, cuando duermen fuera de su hogar, sentirse especiales, ¿cierto? Sus expectativas son altas no solo en los temas básicos, ¿no? Como solo lo básico, ¿no? Lo que es pernoctar, como la cama cómoda, ¿no? Todos buscamos una cama cómoda para dormir y para dormir placenteramente, ¿no? Porque si no amanecemos mal, con dolor de espalda, cansados, etc., por haber dormido incómodamente, ¿no? Y lo mínimo que esperamos es una cama cómoda. Pero las expectativas de aquel viajero, de aquel viajante, ¿no?, de aquel que va a vacacionar por placer, por negocios, ¿no?, etc., busca otras cosas y tiene otras expectativas, ¿cierto? Entonces, no solo en temas básicos como la cama cómoda, sino en vivir el alojamiento como una experiencia integral, o sea, que abarque todo, ¿no? Donde todo debe funcionar a la perfección. Lo que está a simple vista para ser usado y lo que se desee en el momento, ¿verdad?
El cliente de hoy es viajado, sabe cómo moverse y hasta dónde llegar al momento de satisfacer a sus demandas. Por lo tanto, el hotelero, el trabajador hotelero, quienes forman parte de esta empresa hotelera y las instalaciones mismas deben estar en constante alerta con respecto a las tendencias mundiales, a estas tendencias mundiales, en aquello que puedes adaptar a tu hotel para podérselo brindar al cliente, ¿no? Este cliente demandante, cada vez más exigente, ¿cierto? Porque si no, ni siquiera vas a llegar a colmar sus expectativas, ¿no? Y lo más probable es que este cliente generes en este cliente una insatisfacción total, ¿verdad? Y no lo vuelvas a ver nunca más, ¿no? Hoy en día no se puede conformar al cliente con lo mínimo. Tiene que ser de lo mejor hacia arriba. Tiene que ser de lo mejor hacia arriba, tanto en el producto como en el servicio. Por eso también existen lo que se llama el otro curso, los famosos Productos estándares hoteleros. los estándares, porque ese estándar que era un modelo, ¿no? Una guía de lo que yo mínimamente puedo ofrecer, ¿no? Pero ofrecerlo con calidad. Menos de ese estándar, estoy mal. No estoy ofreciendo ni siquiera lo mínimo como calidad de aquello que pueda satisfacer al cliente, ¿no? Hay estándares de servicio, hay estándares de desempeño, ¿no? Los estándares de servicio, ¿cómo es que debo servir? Los estándares de producto, ¿cómo es que mi producto tiene que ser presentado, vendido, ¿no? Para poder satisfacer al cliente. Si yo no tengo esos estándares, yo no sé, estoy con los ojos vendados, ¿no? Y no sé evaluar esos estándares. No sé evaluar si es que lo que estoy dando mínimamente es de calidad o no, ¿cierto? Por eso son importantes los estándares también. Porque hoy día no se puede conformar al cliente con lo mínimo. El cliente, hemos dicho, es más exigente, el cliente es más informado, el cliente es totalmente distinto al de épocas antiguas, ¿no? Y tiene que ser nosotros le ofrecemos al cliente, tiene que ser de lo mejor hacia arriba, buscando siempre esta famosa palabrita que se llama calidad. Calidad, que es lo que busca un cliente. Y si paga y paga bien, con mucha más razón tiene que justificarse la calidad, ¿no? Es totalmente incongruente y es totalmente difícil para un cliente pagar un precio elevado y ni siquiera cumples con lo mínimo requerido como un estándar de calidad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Chris Elam dice, un ejemplo, Chris Elam, vicepresidente de la Central de Reservas de Hyatt Hoteles, que es una cadena también a nivel mundial muy importante, explica para el estudio que antes, e incluso en la actualidad, los clientes que tenían sus puntos de conexión con el hotel en el momento que el hotel lo determina, ¿no? El check-in, el check-out, ¿no? Sabemos que es el check-in, check-out, ¿no? El ingreso, la salida. Servicio de despertador, servicio de comida a la habitación, etc., 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 ¿no? Y otros servicios que se le brinda al cliente, ¿no? La tendencia que se ve hacia el futuro demuestra que quien determine los puntos de contacto en el hotel y su personal serán los propios clientes. Es decir, el cliente es el que va a decidir cuándo quieren realizar su ingreso, cuándo quieren dejar el establecimiento o abandonar el establecimiento, cómo quieren realizar su reserva y qué servicios deberá brindarle el hotel y no qué servicios puede brindar el hotel al pasajero. O sea, no es lo que yo te puedo brindar, es lo que yo quiero que me brindes, ¿cierto? Esa es la actual tendencia y por eso es que los hoteles tienen que estar a la vanguardia de la tecnología, a la vanguardia de la prestación de servicios, a la vanguardia de contar con servicios complementarios disponibles en el momento que el cliente lo requiera, no cuando el hotel quiera dártelos. Esa es la exigencia que ahora se tiene, pues, ¿no? ¿Y cuáles son los puntos de conexión? ¿Cuáles son estos puntos? ¿Cuáles son estos puntos de conexión que debe tener este hotel, no? La tendencia
que se ve hacia el futuro demuestra que quien determina los puntos de contacto con el hotel y su personal serán los propios clientes. ¿Cuáles son esos puntos de conexión del hotel? Y que el cliente los va a requerir. ¿Cuáles son esos puntos de contacto, de conexión? Yo les digo uno, las habitaciones. Otro. ¿Qué me dice? Los servicios en general. ¿Perdón? Los servicios en general. ¿Cuáles? Y ya, habitación, servicios a la habitación, desayuno. ¿Ya? ¿Qué más? Reservas. Claro, reservas. ¿Qué más? Información turística. ¿Qué más? ¿Los servicios complementarios? Claro, también animación turística. Correcto, los servicios complementarios. Que estén disponibles cuando yo los necesite, ¿no? Que estén disponibles estos servicios cuando yo los necesite, cuando yo los requiera, ¿no? Y no cuando el hotel quiera o se le ocurra recién brindármelos a mí, ¿verdad? Esa es la exigencia que se tiene ahora de parte del cliente, ¿no? Que los servicios, que yo cuando ingrese a un establecimiento hotelero tenga a disposición, ¿no? Los servicios cuando yo los requiera y los necesite. En ese momento, porque quiero satisfacer una necesidad, ¿no? Y si no lo tengo, ¿qué va a pasar? ¿Mi necesidad se va a satisfacer? No. No. ¿Y qué te va a causar? Incomodidad, ¿no? Y que dices, wow, pucha madre, no hay un restaurante, el restaurante no está atendiendo, el restaurante no me da solución, ¿no? Entonces, no. Yo quiero ir al restaurante, voy al restaurante y ahí está el restaurante y pido y ahí me atienden cuando yo necesite y cuando yo requiera, ¿verdad? Y así con muchos servicios conexos o servicios complementarios del hotel. Que cuando yo los necesite y los requiera, ahí tienen que estar, ¿no? Ahí tienen que estar. Porque es obviamente, pues,